AMG SL63 4MATIC Plus. Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Este coche que tengo aquí a mi lado es un descapotable de lujo, es un Mercedes-Benz SL y en concreto es la versión 63, es decir que tiene un motor V8 de doble turbo y 585 caballos de potencia. Tiene tracción total, lo cual es una novedad en la gama SL y además tiene dirección en las ruedas traseras. ¿Y cuáles son sus posibles rivales? Realmente el Mercedes AMG SL tiene pocos en el mercado. El más parecido quizás sea el BMW Serie 8, en su versión M8 Competition. Por otro lado está el Lexus LC500 Cabrio, que es más barato y menos potente, y sobre todo no tiene el planteamiento deportivo de los modelos de BMW y Mercedes AMG. El LC es un descapotable más orientado al lujo. Pero antes de seguir vamos a introducir un poco el SL de séptima generación, porque tiene novedades interesantes. Por un lado, se comercializa únicamente como un vehículo que pertenece a la gama deportiva Mercedes AMG. En segundo lugar, otra novedad es que es el primer SL de la historia que puede tener tracción total y dirección en las ruedas posteriores. Y no se acaban ahí las novedades, porque además tiene 4 plazas y techo de lona. Tenemos que retroceder 3 generaciones para encontrar otro SL con esta configuración. Concretamente hasta el SL código R129, que estuvo vigente hasta 2001. Según Mercedes AMG, que el techo sea de lona permite rebajar el peso y además hace que la maniobra de capotado y descapotado sea más rápida. Concretamente son necesarios 15 segundos para ejecutar una u otra operación. El techo se puede accionar en marcha hasta 60 km por hora, por lo que en un uso real hay muchas ocasiones para capotar y descapotar la carrocería sin necesidad de detener el vehículo. Y ahora vamos a ver cómo está formada la gama SL 2022. Hay 3 versiones: SL43 de 381 caballos, SL55 4MATIC Plus de 436 caballos y SL63 4MATIC Plus de 585 caballos, que es la versión que hemos probado. El escalado de la gama no se basa únicamente en la potencia, sino también en otros aspectos relacionados con el chasis. Así, la tracción y la dirección a las 4 ruedas solo está disponible en las 2 versiones más potentes, 55 y 63. Por otro lado, el 63 es el único que tiene de serie barras estabilizadoras activas y un paquete que consiste en suspensión deportiva, diferencial autoblocante, apoyos del motor de dureza variable y programa de conducción Race. Por lo tanto, lo que ha hecho Mercedes AMG, y en especial con la versión 63, es un cabrio con un decidido planteamiento deportivo. Las ruedas son muy grandes precisamente. Las delanteras son unas 275/35 R21 y las traseras son unas 305/30 R21 también. La marca y modelo de los neumáticos son Michelin Pilot Sport 4S. Y bueno, hechas las presentaciones, vamos a ver cómo lo hace este coche tanto en la esquiva como en el slalom. Slalom. En el slalom hice 2 pasadas, una con el modo de conducción Comfort y otra con el Sport Plus. Esta primera pasada está hecha en modo Comfort. El SL63 sale desde parado con agilidad. Una vez en marcha se mueve con soltura de un lado a otro de los conos y con un movimiento reducido de balanceo. En el momento de dar la vuelta se puso en evidencia el tamaño del coche y su poca capacidad de giro, a pesar de que tiene dirección trasera. La otra cosa que le afecta negativamente al dar la vuelta es que el cambio de marchas automático reduce únicamente a segunda velocidad, por lo que no se consigue mucha aceleración cuando se encara de nuevo la recta de conos. Y este otro intento está hecho con el modo de conducción Sport. La primera diferencia con el caso anterior está en el momento de la arrancada. Como es posible utilizar la función Launch Control, el coche inicia la marcha con mayor aceleración que en el caso anterior. Además, el cambio de marchas actúa con mayor brusquedad. El coche se mueve con mayor rapidez, las ayudas electrónicas a la estabilidad actúan un poquito más tarde y el balanceo de la carrocería es aún más reducido. En general, el conductor nota un mayor nivel de exigencia. Sin embargo, en el modo Sport Plus tuve un problema parecido que con el modo Comfort, y es que el cambio de marchas no reduce a primera relación, que hubiera sido lo ideal en este caso para salir con la máxima aceleración justo al dar media vuelta.
Por lo tanto, para conseguir los mejores tiempos, considero que hay que reducir a primera relación con las levas que hay detrás del volante. El tiempo conseguido ha sido normal para su potencia y planteamiento. La impresión que me deja este coche es que para exprimir sus posibilidades hace falta experiencia y un tiempo de adaptación a sus reacciones. Y es que además su límite está muy alto. Esquiva. Esta es la primera pasada que hice con este coche, aunque a una velocidad menor de la que tenemos prefijada. Como podéis ver, el SL sobreviró en la parte final del ejercicio y derribé algunos conos. El modo de conducción fue el Comfort. Y estas son mis primeras conclusiones tras esta pasada. Pues primera pasada con el modo de conducción Comfort, como podéis ver aquí. Entra un poquito más despacio de lo que quería. Y al principio el coche ha fluido muy bien, ha respondido muy bien al volante y el SP actuó muy poquito. Entonces lo que ha pasado es que en la parte final el coche iba muy lanzado y ha sobrevirado en la última zona de conos porque llevaba demasiada velocidad. Así que bueno, vamos a intentarlo un poquito más a ver qué sucede. A eso que he dicho hay que añadir que moví el volante con brusquedad y eso ayudó a que el coche se descolocase en el último pasillo. Así que decidí mover el volante con un poquito más de suavidad, ya que de lo contrario tenía claro que sería muy difícil realizar correctamente la maniobra. Y de esta forma conseguí un intento bueno a 75 km por hora. Como se puede ver en las imágenes, moví el volante lo justo en cada momento. Además, para ayudar a que el coche se estabilizara, en la segunda zona de conos puse recto el volante durante unos instantes. Ambas cosas ayudaron a que el Mercedes AMG SL fluyera de forma progresiva y precisa a lo largo del ejercicio. Me llamó la atención la adherencia y precisión del eje delantero, pues las ruedas apenas se deslizaron sobre el asfalto, sino que van hacia donde exactamente yo quería. Hice otros intentos a mayor velocidad y no conseguí mejorar los resultados. En este caso a 77 km por hora y moviendo el volante con relativa suavidad, aunque no tanto como el caso anterior, tiré uno de los conos del segundo pasillo. Aquí el coche tampoco tuvo movimientos bruscos. El último intento que os mostramos fue a 78 km por hora y con el modo de conducción Sport activado. La sensación que tuve y que se puede corroborar viendo las imágenes es que el deslizamiento de las ruedas delanteras fue mucho más amplio que en los casos anteriores. Por ello me resultó imposible llevar el coche por donde yo quería y tiré muchos conos. Y bueno, después de haber conducido este Mercedes AMG SL en diferentes circunstancias, lo que puedo decir que más me ha gustado es que es como tener dos vehículos en uno. Por una parte es un buen descapotable, porque es posible circular a 120 km por hora e incluso un poquito más sin que el aire, el viento, azote a los ocupantes, y por otra parte es un buen deportivo. Eso sí, hay que tener en cuenta que quien quiera un descapotable para pasear o para viajar a ritmo más o menos tranquilo, hay mejores opciones dentro de Mercedes-Benz, como es el caso del Clase E Cabrio. El SL63 4MATIC Plus no es un coche cómodo para viajar. Tiene un ruido de rodadura elevado, una suspensión dura y reacciones rápidas. Es decir, la puesta a punto de este coche busca claramente la efectividad en curva. En la prueba que hemos publicado en km77.com os contamos más detalles de este coche, de cómo va y de cómo es. También os ofrecemos, como es habitual, mediciones propias y un montón de imágenes de su exterior e interior. Nuestro objetivo es informar de la mejor manera posible. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.